Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la clase de infección de vías urinarias. Recordar un poco la toma de la muestra, tanto para un examen general de orina como para un cultivo de orina. Bueno, se requiere que existen 3 horas entre la toma de la muestra y el análisis de la misma, o puede haber sedimentación de la muestra. Se debe evitar ejercicio extenuante, 72 horas previas, evitar durante la menstruación para confundir la presencia de eritrocitos de otras causas. Debe ser preferentemente la primera o segunda orina de la mañana, previo lavado del área genital, la toma de la muestra en chorro medio de 50 a 100 mililitros en un recipiente con una apertura de un diámetro al menos de 5 centímetros, debe ser refrigerada y preservar elementos formes mediante alguna de estas sustancias. Con respecto a la lectura, digamos que un urocultivo, un resultado igual o mayor de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia, deben considerarse significativas en mujeres con síntomas urinarios sugestivos de cistitis. El diagnóstico como tal se hace con una cantidad de unidades formadoras de colonia de más de 10 a la 5. Y en varones sintomáticos con 10 a la 3 unidades formadas de colonia. Y si es una muestra obtenida de catéter vesical, con 10 a la 2 ya podemos obtener un resultado. Existen grupos para las infecciones urinarias en donde se categorizan. Esto es acorde a la ITSA, que es la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Cistitis no complicada en mujeres jóvenes, cistitis recurrente no complicada en mujeres jóvenes, pielonefritis no complicada en mujeres jóvenes, cistitis aguda no complicada en adultos con condiciones que sugieren un involucro prostático renal, en donde están hombres añosos, la presencia de embarazo, diabetes, instrumentación reciente o niños, que ya es una situación modificada, infección urinaria complicada, en donde tenemos la presencia de una obstrucción u otro factor estructural como litiasis, por ejemplo, anormalidades funcionales como vejiga neurogénica y otros en el caso de enfermedad renal crónica, trasplante, inmunosupresión y otros. Y finalmente la bacteriuria asintomática. Vamos a hablar solo de un par de ellos. Con respecto a la epidemiología, de manera general es un padecimiento muy frecuente, con una incidencia en mujeres de 0.5 por 1 persona año. Una cistitis aguda no complicada recurre del 27 al 44% en mujeres sanas, y la pielonefritis tiene una incidencia de 3 por 1000 personas año, ya es un poco menos frecuente que una infección de vías urinarias a secas. La incidencia de una infección de vías urinarias en hombres menores de 50 años debe ser rara, es de 5 a 8 por 10,000 hombres anualmente. Aquí tenemos la tabla de la etiología más frecuente. Tenemos los organismos gram negativos y gram positivos presentes. El más frecuente es por mucho Escherichia coli, tanto en no complicado como en complicado. Y tenemos como gram positivos los coagulasa negativos, muchísimo menos frecuente que los gram negativos. Con respecto a qué factores modulan el riesgo de estos procesos infecciosos, tiene que ver con cuestiones determinantes del hospedero, con el comportamiento del hospedero, cuestiones genéticas como una respuesta innata y adaptativa modificada, por ejemplo, y cuestiones biológicas, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas con disminución de estrógenos. Y también determinantes del uropatógeno. ¿Qué hace la virulencia de este uropatógeno? Sobre todo en el caso de Escherichia coli, con algunas modificaciones que ellos tienen, que va empezando a generar mucha resistencia antibiótica. Vamos a hablar un poquito de qué dicen las guías ITSA. Estas guías, de hecho, ustedes se pueden meter en internet, buscar así ITSA, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, y vienen guías de todo con respecto al infeccioso y actualizaciones. Les aconsejo que cada que busquen algo de algún proceso infeccioso, entren ahí. Bacteriurias sintomáticas de lo más frecuente en nuestro medio. ¿Cómo se define? Bueno, la presencia de uno o más
modificaciones que ellos tienen, que va empezando a generar mucha resistencia antibiótica. Vamos a hablar un poquito de qué dicen las guías ITSA. Estas guías, de hecho, ustedes se pueden meter en internet, buscar así ITSA, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, y vienen guías de todo con respecto al infeccioso y actualizaciones. Les aconsejo que cada que busquen algo de algún proceso infeccioso, entren ahí. Bacteriurias sintomáticas de lo más frecuente en nuestro medio. ¿Cómo se define? Bueno, la presencia de uno o más especies de bacterias que crecen en un urocultivo, siendo este positivo con más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, pero que es independiente a la presencia de piuria y que el paciente no tiene síntomas atribuibles a una infección de vías urinarias, que es un síntoma atribuible todo aquello que tiene que ver con irritación vesical, urgencia urinaria, tenesmo urinario, disuria, hematuria, piuria, orina turbia, el olor, ¿okay? Entonces todo lo que tiene que ver con síntomas irritativos urinarios. ¿Qué se recomienda? Bueno, que en mujeres sanas no hagamos ni screening ni tratamiento, es decir, no tenemos por qué andar haciendo cultivos si no hay datos positivos para un proceso infeccioso y solo se hace cuando hay síntomas clínicos, pero sí se debe hacer screening y tratamiento en mujeres embarazadas y en pacientes que se realicen procedimientos endurológicos. ¿Qué significa esto? Que yo no le voy a hacer un urocultivo a una paciente, a una mujer sana, que no tenga ningún síntoma, no tengo por qué buscarlo. Pero si esa paciente va a requerir una cistoscopía, entonces ahí sí debo hacer un cultivo previo. O si esa paciente está embarazada, debo pedir cultivos independientemente de los síntomas. Si una paciente sana tiene un cultivo positivo sin síntomas, no debo de tratarla. Pero si una paciente embarazada tiene un cultivo positivo, aunque no tenga síntomas, sí debo de tratarla, ¿ok? Es como la diferencia y las recomendaciones que dicen esas guías. Tenemos la prevalencia de la bacteriuria asintomática, es principalmente en mujeres, vean que es el más elevado en mujeres, y eleva un poco conforme a la edad y a datos de fragilidad o de manejo en asilo, o que requieren cateterización con frecuencia. Bien, la cistitis aguda no complicada. Es la presencia de una infección de vías urinarias con presencia de síntomas en una mujer sin alguna comorbilidad. Entonces aquí tenemos un algoritmo de cómo elegir el manejo antimicrobiano. Entonces, primero tengo una paciente que sí tiene síntomas, pero no tiene síntomas de gravedad. ¿Cuál es, por ejemplo? Ausencia de fiebre, de dolor en flanco, que me haga sospechar en que tiene pielonefritis. Si no tiene ninguna de estas condiciones y solo tiene síntomas irritativos urinarios con un cultivo positivo y un examen general de orina patológico, entonces se sugiere evaluar estos esquemas de antibiótico, nitrofurantoína, trimetoprim, fosfomicina u otros que en México no están disponibles. Entonces, los dos que yo sugeriría serían nitrofurantoína, fosfomicina. Y hablan de historial de alergia que existan en México y tolerancia y también la resistencia que sabemos se puede ir generando en nuestro país. Cuando no coinciden estas indicaciones, entonces evaluar quinolonas, aunque en México la resistencia es muy alta a las quinolonas, u otros, como betalactámicos. Bien. El tratamiento óptimo de la cistitis no complicada se da con nitrofurantoína a dosis de 100 miligramos 2 veces al día por 5 días, trimetoprim a dosis de 160, el trimetoprim 800 sulfametoxazol 2 veces al día por 3 días, fosfomicina 3 gramos dosis única, ya vienen presentaciones granuladas donde es dosis única, o fluoroquinolonas con regímenes de 3 días, aunque yo les sugiero que estas sí esperen el resultado del cultivo porque la resistencia que existe en México es muy alta, o bien amoxicilina clavulanato, cefaclor, cefalexina en régimen de 3 a 7 días. Este esquema lo tienen ustedes en el Johnson, pueden revisarlo, son las dosis, los intervalos y las recomendaciones de cada uno de los medicamentos. Tenemos aquí un algoritmo
para la cistitis recurrente no complicada. Ustedes en el Johnson pueden ver la cistitis a secas, el algoritmo de cistitis a secas. Este recurrente no complicada es una paciente que ha tenido un proceso infeccioso por un cuadro de 3 o más en el lapso de 6 meses o 4 en el lapso de un año. A esto se le llama recurrencia. Entonces, si no es recurrente, se trata como una cistitis a secas, se debe hacer como todo el interrogatorio para ver de los hábitos qué puedo yo modificar. Y si es recurrente, entonces debo dar antibiótico, profilaxis antibiótica, por un lapso de 6 meses a dosis ajustadas. Ahorita vamos a ver qué dosis estamos hablando. Si a los 6 meses yo tengo ya mejoría, considero curado, pero si todavía tengo recurrencia, me voy a seguir con un esquema antibiótico profiláctico hasta por un año. Evidentemente, descartando todo lo previo, ¿no? Anormalidades en el ultrasonido, que existan ya cambios de los hábitos higiénicos de la paciente, diversas situaciones. Aquí tenemos los esquemas de antibiótico. Voy a mencionar, por ejemplo, nitrofurantoína, que sabemos que esa dosis de 100 miligramos 2 a 3 veces al día por 7 días. Bueno, aquí le voy a pedir que tome una pastilla de 100 miligramos al día todos los días por 6 meses. Estos esquemas son útiles, sí funcionan. Cuando hablamos de recurrencia estamos hablando de colonización del medio, pero hay que tener como precaución, van a tener bastantes molestias gástricas, entonces prevenir a la paciente o inclusive dar tratamiento adicional con IVP para evitarlo. Bueno, pielonefritis aguda no complicada. ¿Qué síntomas? La presencia de fiebre, escalofrío, dolor en flanco, náusea, vómito, datos irritativos urinarios y pudiera llegar a haber síntomas moderados de sepsis, choque séptico y falla renal. Aquí hay una inflamación local, una reacción con infiltrado de neutrófilos y monocitos, daño tubular y edema intersticial. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se observa una pielonefritis aguda en biopsia, en donde vemos dilatación tubular con neutrófilos. El tratamiento ya quizás en este momento es necesario intravenoso. Tenemos posibilidad de esquema con quinolonas, con cefalosporinas, con trimethoprim. Entonces tengo un paciente con pielonefritis, es una mujer joven, no hay datos de complicación, entonces decido no hospitalizarla, tomo un cultivo y doy el tratamiento acorde a esto. Ahora, sí requeriría hospitalizar, la paciente está grave, no tolera la vía oral, debo tomar cultivos, debo dar tratamiento empírico y debo vigilar 72 horas durante su hospitalización. Ahora es un caso complicado, tiene además nefrolitiasis, por ejemplo, definitivamente lo voy a hospitalizar, voy a iniciar tratamiento parenteral, voy a ver si puedo resolver lo que está complicando y en un lapso de 72 horas con mi resultado del cultivo, voy a ver si sigo con el mismo esquema y si todo va bien, me puedo ir ahora a vía oral y dar de alta y hacer un control del cultivo. No sería necesario, acorde a guías. Yo en términos de práctica clínica sí sugeriría un control. Ahora, no mejora, tengo que reevaluar la susceptibilidad a mi antimicrobiano, ver que no exista nada más como factor de riesgo o evaluación urológica y dar el tratamiento hasta por 14 días con un control de orina posterior. Aquí tienen algunos esquemas de antibióticos orales para una pielonefritis y sus respectivas dosis que tienen en su Johnson. Esquemas parenterales son más bien cefalosporinas, gentamicina, algunas quinolonas o carbapenémicos, ya en casos mucho más graves. Ahora, cistitis aguda en pacientes sanos con posible involucro adicional. Tenemos que tener un cultivo positivo, 10 a la 5 en mujer, 10 a la 4 unidades formadas de colonia en el hombre. Ya hablando de un proceso complicado, aquí vemos el ejemplo de un absceso renal en una tomografía. Del lado derecho vemos en una radiografía
mucho aire, esto se le llama pielonefritis enfisematosa, y es gas que está ya inclusive disecando los tejidos. Una pielonefritis jantogranulomatosa. Aquí tenemos el ejemplo de la formación de un granuloma inflamatorio crónico, que además se asocia a obstrucción e infección de tracto urinario, en donde puede llegar a requerir inclusive nefrectomía por el gran proceso infeccioso. Este granuloma, pues, es la presencia de un tejido de parénquima reemplazado con infiltrado celular, macrófagos, un proceso que se extiende al retroperitoneo, obstrucción y puede llegar a generar isquemia, destrucción del tejido y depósito de lípidos. Las causas más frecuentes de una jantogranulomatosa es por E. coli y por Staph aureus. Otras infecciones complicadas, podríamos estar hablando de prostatitis, 25% en hombres es por E. coli, otros serían Proteus, Klebsiella o Pseudomonas. El absceso renal, cuando es cortical, es por Staph aureus, y cuando es corticomedular hablamos de E. coli o gram negativos asociados a anormalidad del tracto urinario como uropatía obstructiva. Necrosis papilar es muy frecuente en diabéticos. Pielonefritis enfisematosa es principalmente en diabéticos, requiere tratamiento quirúrgico con alta mortalidad. E. coli, Klebsiella, Pseudomonas son los principales. O malacoplaquia renal, que es un trastorno granulomatoso crónico con inflamación y acumulación de macrófagos que contienen detritus de bacterias calcificadas. Entonces, eso sería todo por las infecciones complicadas y por el tema de infección de vías urinarias en términos de generalidades.